¿Sabes qué es el efecto estructural de torsión? ¿Sabes si este efecto está presente en tu proyecto? ¿O si vives en una edificación que tenga este efecto estructural? Quédate que te lo contamos a continuación. Torsión en edificaciones. Vamos a explicar cómo es que se da este fenómeno y vamos a explicar conceptos importantes para el entendimiento del mismo. El primer concepto importante que se necesita saber es el concepto de centro de masa. El centro de masa es un punto teórico de cualquier cuerpo en el cual se concentra teóricamente toda la masa, ya sea de un cuerpo o de un edificio. Dado que la fuerza sísmica es de naturaleza inercial, o sea, depende de la masa, cuando ven un sismo, por ejemplo, si tenemos esta estructura que está conformada por 4 patitas y una losa, cuando ven una fuerza sísmica, esta fuerza sísmica se va a aplicar en el centro de masa. En un edificio, el centro de masa depende de la distribución de materia que cada entrepiso tenga. Si tengo una distribución de masa homogénea, el centro de masa simplemente estará en el centroide. Para ello, trazo las diagonales y tengo aquí la ubicación del centro de masa. Se puede inferir también que para una configuración arquitectónica bastante irregular, será más difícil calcular el centro de masa. En este caso, por ejemplo, tenemos una arquitectura irregular junto con otra arquitectura bastante regular. Cuando las arquitecturas son irregulares, es más difícil calcular el centro de masa. Existirá muchas más incertidumbres para el cálculo del centro de masa. Otra cosa interesante que notamos en este ejemplo es que cuando ven una fuerza sísmica y el edificio se desplace, los desplazamientos, como ven, son simétricos. Como toda esta losa representa un diafragma rígido, el desplazamiento que tenemos en esta zona va a ser exactamente igual, o por lo menos teóricamente igual, al desplazamiento del otro extremo. Cuando un edificio tiene una rigidez simétrica, tanto en este ejemplo en el cual existe simetría de la colocación de las placas o de los muros de albañilería en las dos direcciones, igualmente en este caso. En estos dos casos, el centro de masa y el centro de rigidez están ubicados en el mismo punto, por lo tanto no habría torsión. Y como se puede ver en la animación, esta vibración es simplemente una vibración de traslación. El edificio simplemente se mueve de derecha a izquierda. No hay un efecto torsional en el edificio. Esto es un buen comportamiento para la estructura. Se busca que las estructuras se muevan o vibren de esta manera ante un sismo severo. Naturalmente, con esto no quiero decir que las estructuras se hagan tan simples como estos esquemas que estoy mostrando, sino lo que se busca es que esa excentricidad que existiría entre el centro de rigidez y el centro de masa, reducirla al máximo. Eso es esencialmente lo que se busca. Es poco probable que el centro de masa y el centro de rigidez concuerden en un mismo punto, a no ser que tengamos configuraciones de la forma como vemos en las imágenes. Cuando el centro de masa y el centro de rigidez están más cercanos o están en el mismo punto, que es lo ideal, la estructura va a tener un buen comportamiento ante un sismo. Otro concepto importantísimo es el centro de rigidez. ¿De qué depende el centro de rigidez? El centro de rigidez, por ejemplo, si tenemos esta estructura, el centro de rigidez va a depender de la distribución de elementos estructurales. En este caso tenemos el mismo ejemplo de aquí, tenemos una estructura que tiene 4 columnas y una losa. Entonces tenemos una distribución simétrica de elementos estructurales. En este caso, el centro de rigidez estará en el mismo lugar que el centro de masa, porque tengo una distribución de elementos simétrica. Eso genera que estos dos puntos coincidan. Habíamos dicho que la rigidez depende de la distribución de los elementos en una edificación. En este caso, que tenemos una distribución de rigidez simétrica, el centro de masa coincide con el centro de rigidez. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos una placa de concreto a un lado? Ya no 2 columnas, sino una placa de concreto armado. Lo que va a pasar es que el centro de rigidez se va a desplazar de este punto a un punto cercano a la placa de concreto. Esto va a generar que exista una excentricidad. Y esa excentricidad va a ser responsable de que el edificio entero se tuerza. ¿Por qué razón? Porque el centro de masa no se va a mover. Y por concepto físico, la fuerza se va a aplicar en el centro de masa. La fuerza sísmica se aplica en el centro de masa. Y el centro de rigidez es el punto en el cual el edificio absorbe esta fuerza.
Entonces, como existe una excentricidad y existe una fuerza, existirá un momento torsor que es igual a la fuerza sísmica multiplicado por esta excentricidad. Este torsor es el responsable de hacer girar el edificio. Como pueden ver acá en esta línea punteada, el edificio está girando. ¿Pero girando respecto a quién? Está girando respecto al centro de rigidez. ¿Qué podemos notar aquí? Que los desplazamientos en los extremos no son iguales. Este desplazamiento no es igual a este desplazamiento que tenemos aquí. No es igual. A diferencia cuando tenemos una distribución de rigidez simétrica. En este caso, los desplazamientos por lo menos son teóricamente iguales. El defecto estructural de torsión hay que tratar de minimizarlo al máximo en las edificaciones, dado que cuando más grande sea la excentricidad entre el centro de masa y el centro de rigidez, más grandes serán los efectos de torsión y a la vez más grande será el daño del edificio ante un sismo severo. Un caso común de este defecto estructural de torsión es cuando tenemos edificaciones en esquina, en la cual, por ejemplo, en este edificio, esta sería la esquina, esta parte rojas pueden ser placas de concreto armado o muros de albañilería, en la cual tenemos aquí, bueno, acá estaría pues otro vecino y otro vecino en esta parte de aquí, de tal manera que el centro de rigidez se va a desplazar desde este punto a la intersección de estos elementos estructurales, ya sea placas o muros. Y miren la gran excentricidad que esto genera, ¿no? Esto genera obviamente esfuerzo de torsión. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Cuando tenemos placas a un lado y el centro de rigidez se acerca o se mueve hasta esta placa de concreto. Esto genera torsión, tal como se puede ver en la animación, el edificio no solo se está desplazando, sino a la vez se está torciendo. Esto es un comportamiento indeseable en las estructuras. A continuación tenemos el ejemplo de la falla de un edificio producido por torsión, en el cual en el primer nivel teníamos acá muros de albañilería y columnas para estacionamientos en el primer nivel. ¿Qué es lo que generó? Colocar muros perimetrales en forma de C en el primer nivel. Lo que generó es que el centro de rigidez se pegó hacia la parte más rígida y generó una gran excentricidad. Cuando vino el sismo severo, el edificio falla por torsión, como se puede ver en la imagen. Podríamos también decir que ha existido en este caso un problema estructural de piso blando, porque en los primeros niveles, en el primer nivel, tenemos solamente columnas. Ese defecto estructural de piso blando sumado con el defecto estructural de torsión generó finalmente el colapso de la estructura, ¿no? Si te interesa nuestro contenido, suscríbete y da clic en la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos un nuevo video.